gusto saludarte de nuevo y darte la bienvenida a mi canal Vida y Propósito. Recibe todo mi cariño y mi saludo cordial para estar de nuevo en este espacio que Dios me ha dado por gracia, y así como por gracia recibimos, poder dar de gracia. Hay una palabra que desde hace mucho tiempo está sonando en mi mente y en mi corazón, y que dudé mucho si compartirla o no con ustedes, y Dios nuevamente confrontaba mi corazón y me recordaba que como familia de Dios, como hijos de Dios, estamos llamados a edificarnos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a compartir lo que Él nos ha dado, dones, talentos, bienes, y por supuesto que lo que Él pone en mi corazón, si a mí me ha bendecido, también puede bendecirte a ti. Si es primera vez que estás por aquí, déjame agregar que este espacio nació de mi desierto, mi propósito, de mi proceso con el Señor, que fueron momentos de prueba, de dificultad, pero sin duda alguna el que más me ha acercado al Señor, donde su palabra ha sido mi consuelo, donde Él ha traído gozo a mi vida en los momentos más difíciles, y que creo que siempre es bueno compartir lo que Él nos da, porque para eso estamos, para ser de bendición. Y si ya has visto otro de mis vídeos, si eres aquel que lo mira, que está pendiente de los nuevos vídeos, agregar que hemos venido hablando sobre una serie titulada Un personaje, un testimonio, y que he estado compartiendo uno que otro personaje bíblico, el cual su vida, su testimonio, sus acciones pueden ayudarnos a nosotros, sea en lo positivo o en lo negativo, para verlo como ejemplo. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy. He elegido un personaje que es el más importante en la Biblia, es el personaje más importante de la historia de la humanidad, y por supuesto es el personaje más importante de nuestras vidas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguramente como yo, te sea más fácil muchas veces en problemas, en el día a día, sentirte identificado con otros personajes de la Biblia, José, Abraham, Pedro, y no está mal, porque el Señor lo ha dejado en la Biblia para eso, para ver cómo actuaron, qué fe tenían, qué hicieron, qué no hicieron. Pero no olvidemos, amados, que en Cristo Jesús tenemos el mayor de los ejemplos, que Él es la figura que nosotros debemos de imitar, que nosotros debemos de copiar, que es el espejo en el que podemos filtrarnos y seguir sus pasos para llegar a la perfección, si en algún momento podemos alcanzarla. Y de Él quiero hablarte el día de hoy. No me deja de impactar las veces que encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis en adelante encontramos cómo Jesús se manifestaba, porque Él siempre ha existido. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que describe muy bien lo que en esta tarde quiero compartirte. Un pasaje que 700 años antes aproximadamente de su nacimiento ya decía cómo iba a morir, cómo iba a sufrir, cómo iba a ser su parecer. Es impresionante, y por eso quiero que me acompañes a leer este capítulo que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Voy a leerlo desde los versículos 3 al 12. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sin duda alguna, ese siervo sufriente que habla el profeta Isaías es Jesucristo. Este capítulo apunta hacia el Señor, hacia su obra redentora en la cruz, hacia su muerte, hacia lo que iba a suceder en esa cruz. Y me llama mucho la atención, y por eso he titulado este mensaje El fruto de la aflicción. Me llama mucho el versículo 11, quiero repetírtelo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por el testimonio de las Escrituras y por la fe, creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en tres personas. Cristo ya era uno con el Padre. Desde antes de la fundación del mundo ya existía, nos dice la palabra. Y hay un versículo donde Cristo exclama esa verdad en esa famosa oración cuando estaba con los discípulos al final de su ministerio. Y encontramos esa verdad en Juan capítulo 17, versículo 5, que dice: ahora pues, hablándole al Padre, glorifica al Hijo, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Antes de que todo existiera, la creación, los cielos, la tierra, el ser humano, los animales, ya Cristo era con Dios. Y vemos también cómo encontramos esa deidad de Cristo desde siempre. Pero por causa de nuestro pecado, de tu pecado y mi pecado, Dios tuvo que hacerse carne, tuvo que venir a esta tierra, hacerse como nosotros, humano, en semejanza nuestra, para morir en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar en esa cruz, para derramar su sangre y por medio de ese sacrificio ofrecernos la vida eterna y el perdón. Y eso es algo maravilloso, impresionante, pero también es importante resaltar que Jesús sabía su cometido. Jesús sabía el propósito de su venida y para qué venía. Lo tenía muy claro. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículos 38 y 40. Este es el Señor Jesús afirmando su cometido. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús sabía claro cuál era su función en esta tierra, para qué venía. Pero no nos olvidemos de que Jesús era 100% hombre, que también padeció sufrimientos en carne propia, que nos entiende, nos comprende. Dice la palabra que en todo fue tentado, aunque no pecó, pero también experimentó muchas de las cosas que nosotros hoy experimentamos y sufrimientos que jamás tal vez lleguemos a experimentar. Él nos comprende, Él nos entiende, aunque su tarea era hacer la voluntad del Padre y darnos vida eterna, también en su humanidad tuvo que experimentar sufrimiento, rechazo, abandono, malas palabras, malos acuerdos. Tuvo que experimentar el dolor de la separación con su Padre, el rechazo de los más queridos, todo
por amor. Y vemos a lo largo de los evangelios lo que hoy conocemos como esa pasión de Cristo, esa famosa pasión o esos días, lo que ocurrió en esos días previos a la cruz y durante la cruz. Y vemos la angustia que el Señor experimentó. Nos dice la palabra que cuando estaba en el huerto de Getsemaní sudaba gotas de sangre, que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Ahora te pregunto, ¿fue fácil para Jesús atravesar la cruz? ¿Fue fácil para Él experimentar ese sufrimiento? ¿Acaso no le dolió? ¿No fue complicado llegar a esa cruz? Claro que sí. Ahora, Él también podía orar al Padre y ser salvado. En otras de sus oraciones de que encontramos en los evangelios dice que Él podría orar al Padre y que el Padre le enviaría legiones de ángeles. Lo vemos también en la cruz, que estaban los fariseos injuriándole, burlándose de Él, diciéndole: si tú eres el Cristo, baja, desciende, sálvate y creeremos en ti. También podía bajarse de esa cruz, pero no lo hizo porque tenía una misión. Tenía que, a pesar del sufrimiento, llegar a la meta. Y surge una pregunta: si Cristo no hubiese aguantado ese sufrimiento, no hubiese cumplido ese cometido para llegar a la meta, ¿quién lo habría hecho? ¿Quién es suficientemente capaz de darnos una salvación tan grande? Nadie, ningún ser humano podía salvarnos de la manera que Cristo, Dios hecho carne, pudo hacerlo. Así que hay un fruto en esa aflicción, en eso que tal vez en estos momentos parezca difícil. Y mira lo que dice Hebreos 12:2, que es impactante este versículo, y quiero leértelo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso este versículo! Ya no solo hay una tarea, ya no solo hay una misión, que es cumplir la voluntad del Padre, darnos vida, sino que también hay un gozo. Y eso, amado, es lo que le permitió a Cristo aguantar esa cruz. El gozo que había detrás de ese sufrimiento. El gozo que venía después, como expresó el profeta Isaías años antes, que él vería el fruto de su aflicción y que quedaría satisfecho. El Señor aguantó por amor para darnos vida a ti y a mí esa cruz, por el gozo que vendría después. Y Él, poniendo su confianza en el Padre, conociendo a su Padre, soportó por gozo esa cruz. Hay un fruto en la aflicción, hay un gozo mayor, pero no viene antes de, viene después de. ¿Por qué? Porque primero necesitamos ser preparados, necesitamos ser entrenados, necesitamos ser perfeccionados por el Padre, para que luego podamos ver el fruto de nuestra aflicción. Y esto lo confirma también la palabra. En Hebreos 5, versículos 8 y 9, dice que aún Cristo, siendo hijo de Dios, tuvo que ser perfeccionado, que por medio de lo que pasó, aprendió la obediencia. Ahora, Cristo, siendo perfecto, sin pecado, sin engaño en su boca, siendo hijo, tuvo que aprender a sujetarse al Padre, tuvo que ser obediente y ser perfeccionado. ¿Cuánto más, amados, tú y yo necesitamos ser perfeccionados? Necesitamos esa poda de Dios que no nos gusta, pero la necesitamos para poder recibir esa respuesta a nuestras oraciones, para recibir esa tierra prometida donde Dios nos quiere llevar. Pero primero necesitamos ser preparados por el Padre. Si Cristo tuvo que pasarlo, nosotros también. Pero esto nos anima y nos hace recordar que cuando llegue el momento, ese gozo precioso preparado por Dios, de nuestra aflicción, de nuestra prueba, de nuestro sufrimiento, dará su fruto. Y mírame a mí, aquí estoy con el fruto de mi aflicción, después de 5 largos años esperando la respuesta del Señor. Hoy Julieta es una realidad y ahora comprendo que sí había un gozo
que sí hay un fruto de esa aflicción, pero tienes que tomar la decisión de creerlo. No fue hasta el día en que decidí ver ese gozo, que no sé cuándo iba a tardar, cómo iba a llegar, de qué manera iba a ser, pero lo que sí te puedo garantizar, querido hermano, amigo que me escuchas, es que Dios es bueno, Dios es fiel, que Él conoce nuestros corazones, que Él sabe lo que necesitamos y sabe cuándo darlo. Y la verdad es que estamos agradecidos con el Señor por esta gran bendición que nos ha enviado, nuestra pequeña Julieta. Y así como Él, en su gracia y misericordia, respondió a mi clamor, a mi oración, también lo hará con la tuya. También responderá a tu oración. Pero por favor, no desistas, no desmayes, no te rindas. Sigue orando, sigue clamando, sigue confiando en el Señor. Renueva hoy tu fe en el Señor. Renueva tu confianza en sus palabras, en sus promesas, porque están aquí para ti, están aquí para mí. Pero tienes que creerlo. Pon tu mirada en el gozo que hay detrás de esa prueba, porque sí tiene un fruto y tiene un valor muy importante para el Señor. Él quiere usar esa prueba, Él quiere usar ese obstáculo que tal vez para ti parece imposible, para Él hacerse mayor, para mostrar su poder y su gloria. Quiero compartir contigo unas imágenes que resumen mi proceso, muchos años, pero que al final el Señor respondió de la manera que Él pensaba y sabía que era mejor para nosotros. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero que en una próxima ocasión también puedas estar pendiente del canal. Gracias por estar aquí y espero que el Señor te bendiga grandemente. Chao, chao.